Bueno, pues primero tenemos un arreglo cualquiera. Pueden ser letras, pueden ser números, lo que sea. Y bueno, aquí vemos que nuestro arreglo está compuesto por 7 elementos. Cada uno posee un valor específico. Tenemos, como ya lo dije, un arreglo de 7 elementos. Y a continuación, el algoritmo Quickshort nos dice que para poder implementarlo necesitamos elegir alguno de los elementos, solo uno, como nuestro elemento pivote. Como nota, hay que decir que el elemento pivote es cualquiera que podamos tomar de la lista y que usaremos como referencia. Cualquier elemento de la lista no estrictamente tiene que cumplir alguna característica. Cualquiera puede ser nuestro elemento pivote, que es el marco o el elemento que vamos a tomar como referencia. En este caso, yo elegí tomar el elemento 4, que va a ser nuestro pivote, no por alguna característica especial, sino porque se me facilitó pues iniciar por el principio. Y ahora pues vamos a seguir el siguiente algoritmo del Quickshort, que es el siguiente. Si el elemento con el que nosotros estamos comparando es más, es más pequeño que el elemento pivote, pues entonces vamos a agruparlo de un lado izquierdo. Cabe resaltar que si este elemento es lo contrario, es decir, es mayor, pues va a ir a la derecha. Pues entendiendo esto, agarramos nuestro elemento pivote, que está aquí, y lo pasamos en el centro porque este ya no lo vamos a alterar. Nuestro elemento pivote no va a ser alterado porque este va a ser con el cual vamos a comparar. Entonces, seguimos el algoritmo. Tomamos como primera entrada el 1. El 1 es un elemento. ¿Es mayor o menor a 4? Pues como es menor, lo agruparemos del lado izquierdo. Ahora, vamos con el 9. Perdón, vamos con los demás. ¿El 9 es menor que el 4 o es mayor? Pues es mayor, entonces tiene que ir del lado izquierdo, del lado derecho, perdón. Entonces tendrá que ir de este lado. El número 6 es mayor, pues también es mayor, entonces va de ese lado. Como vemos va el 9, luego de ahí va el 6. Ahora el 2. ¿El 2 es mayor o es menor a 4? Como es menor, va a la izquierda y ya vemos que ya tenemos este lado lleno. Luego comparamos. ¿El 7 es mayor o es menor al 4? Pues es mayor, entonces va de este lado. ¿El 8 es mayor o menor al 4? Pues es mayor. Luego, ¿cómo no? Luego, lo más interesante es que hemos visto que acabamos de formar dos subarreglos. Es decir, del arreglo inicial que teníamos, solo teníamos uno, ahora tenemos uno y dos arreglos. Entonces, vemos que hay una subdivisión del mismo y entonces a estos mismos vamos a aplicarle un tipo de recursión o que vuelva a iniciar el algoritmo y ahora va a analizar esta cadena y de esta otra cadena. Como ven, elegimos el elemento anterior, que fue 1 y 2, y ahora elegimos como pivote a nuestro elemento 2 para comparar. Si nuestro elemento 2 es nuestro pivote, entonces irá en medio, como lo pusimos aquí, y no va a ser alterado. La otra cadena que teníamos, elegimos como pivote a nuestro número 9. Como lo dije antes, repetiremos este proceso de forma recursiva hasta llegar al caso base. Nuestro caso base sería el punto en que no podamos comparar o tomar un punto pivote y compararlo con los demás, puesto que solo hay un elemento. Como digo, es decir, solo hay una entrada en el arreglo. Bueno. Como pivote, para el arreglo de 1 y 2 voy a tomar al 2 y lo pondré en el centro. Si resulta que el 1 como es menor, irá a la izquierda, entonces ya llegamos a nuestro caso base de este subarreglo, porque ya solo hay un elemento de entrada. Ahora, en el otro arreglo, tenemos en el otro arreglo teníamos a los números
9, 6, 7 y 8, ¿no? Y como vemos que elegimos al elemento 9 como nuestro pivote, entonces debemos compararlo con los demás. Como todos los demás números son menores, pues los ponemos en la izquierda. Y como vemos, estos números ya han sido ordenados sin querer. El mismo algoritmo que hemos utilizado los ordena de forma casi instantánea. Y lo que nos resultaría, pues sería el algoritmo, el arreglo ya totalmente ordenado, ¿no? Y bueno, es lo que nos interesa. Así es como en pocas palabras funciona el algoritmo Quicksort. Elegimos un elemento pivote y lo colocamos en medio, es decir, no va a alterarse. Si llegara el caso, por ejemplo, que el elemento pivote que eligiésemos estuviese repetido, pues no pasa nada porque pues es como si tuviéramos desde el mismo elemento y lo comparamos con esos dos mismos. Irían en el centro, no había ningún problema. Por eso es que nos quedó pues bastante bien ordenado nuestro arreglo y en pocos pasos. Y pues como vemos, no, a diferencia del bubble short o del insert short, este no hace ciclos que no sean necesarios. Pues, ¿cómo se llama? Va directo al punto. Ahora, ¿de qué orden se trata? Como hemos visto, ahora vamos a analizar su complejidad algorítmica. Y lo vamos a hacer a través de su demostración de por qué razón se considera de cierta complejidad, ¿no? Como primero, vamos a suponer que el número de elementos que vamos a ordenar es una potencia de 2. Es decir, que ordenemos ya sea 2, 4, 6, 8, 10, así sucesivamente, cualquiera de esos. Entonces definiremos que el número de entradas es igual a 2 elevado a una potencia k, donde k es un número natural. Podemos pasarlo a notación logarítmica. ¿Cómo pasamos a notación logarítmica? ¿Cómo es que llegamos a este k igual al logaritmo de subíndice, logaritmo de base 2 de n? Pues entonces recordamos que así es como se pasa de forma logarítmica a forma exponencial y viceversa. El exponente pasa a formar parte tomar parte del resultado. La base forma parte de la base del logaritmo, aquí, aquí. Y la x, pues la x la dejamos igual, ¿no? Que en este caso sería n. Luego, nuestro número k, al ser convertido en la forma exponencial, ahora no pasa a ser, no pasa a ser el número que vamos a elevar a la potencia. No pasa a ser la potencia, sino ahora pasa a ser el número de divisiones del algoritmo. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Cuando el algoritmo se recorre una vez, es decir, cuando se hizo una vez el recorrido, pues entonces habrá n comparaciones, porque solo se habrá comparado una sola vez, ¿no? Porque hemos formado dos subarreglos, como lo vimos anteriormente. Ahora, cuando existe el recorrido 2, van a haber dos sublistas, como lo vimos en el ejemplo. Cuando hicimos la primera comparación con el elemento 4, pues entonces se formaron dos sublistas. Entonces, por eso nos dice que es de tamaño n sobre 2. Ahora, si contamos el total de comparaciones y el número de sublistas, hicimos dos comparaciones y el tamaño de nuestro arreglo ahora es n sobre 2, pero vemos si hacemos el producto de pues nos sigue quedando n comparaciones. Si es una tercera fase, y como vemos que son potencias de 2, pues entonces ahora en el paso 3 habrá 4 sublistas y el tamaño ya se verá dividido en nuestros dos subarreglos, lo que nos daría un total de 4. 4 por la longitud que es de 4, igual forma nos da n. Aquí como podemos ver,
Si se hace n casos, es decir, n más n más n más n, siempre nos va a dar un mismo resultado, que es la longitud, que es k, multiplicado por el número el número de instancias o el número de entradas que tiene la regla. Entonces, como k sabemos que es logaritmo de base 2 de n, pues entonces nos quedaría como una complejidad de big O de n por el logaritmo de base 2 por n, que esta es considerada una de las mejores casos o de las mejores complejidades que te podría otorgar, ya que su curva, pues su curva se mueve, se comporta correctamente, ya sea en un tamaño muy grande de n entradas. Y pues eso sería todo. Y pues muchas gracias por poner atención. Si surge alguna duda, pues podríamos comentarlo en clase. Muchas gracias.